Tengo el gusto, el placer de presentaros a un amigo de toda la vida, ¿no? José María Alsina, os sonará el nombre porque conocéis, muchos de vosotros conocéis a su padre. Ordenado sacerdote hace 25 años en Toledo por don Marcelo, es cofundador de la Hermandad Sacerdotal Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, de la que hoy es superior general, rector del Centro de Formación Sacerdotal del Sagrado Corazón de Jesús, director del Aula de Teología en el Corazón de Cristo en dicho instituto, colaborador habitual de Radio María y de otros medios de difusión católicos, especialmente de la revista Cristiandad. Muchas gracias, querido presidente, querido conciliario don Juan, amigos también de toda la vida. Antes de que fuera engendrado en el seno de mi madre ya me conocía don Juan también. Queridos miembros del Consejo Nacional de la Adoración Nocturna Española, es para mí un gozo acompañaros esta mañana. Mi presencia también es expresión del agradecimiento a esta obra de la Iglesia a la que tanto debo y de la que me hice partícipe desde niño, cogido de la mano de mi padre, que me llevó por primera vez a un turno de adoración nocturna al Tibidabo con 12 años. Cuánto he aprendido a los pies del Señor sacramentado en esas noches de oración. Y cuánto sigo aprendiendo del testimonio de tantos como vosotros, adoradores y adoradores, a los que he conocido a lo largo de mi vida. Como nos decía el otro día el fundador de nuestra hermandad, en los adoradores y adoradoras de la Eucaristía está lo mejor del pueblo cristiano. Me pidió que os dirigiera estas palabras, enseguida dije que sí, por dos razones. La primera, porque me dijo que os hablara del corazón de Jesús con motivo del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón, que va a concluir el próximo domingo de Cristo Rey. Y la segunda razón que me llevó a aceptar es por una cuestión, como os he dicho, de agradecimiento y de afecto, de verdadero afecto en total sintonía con la adoración nocturna. Entiendo, y es mi deseo al ofreceros esta reflexión, penetrar en el alma de nuestra vocación cristiana, miembros de un pueblo sacerdotal, mirando por un lado al corazón de Jesucristo, para que desde esta ventana abierta por la lanzada del centurión aprendamos a dirigir nuestra mirada al corazón de los hombres de nuestro tiempo, a los que nos toca servir, a cada uno de vosotros, de nosotros como adoradores. Deseo con sencillez aportar mi granito de arena en este Consejo Nacional de la Adoración Nocturna, para estimularnos a todos en este momento en el que nos encontramos para seguir creciendo y madurando en la escuela de la compasión y de la misericordia que es el corazón de Jesucristo. Hace unos años, Bruce Marciano, un actor que representó a Jesús en el Evangelio según San Mateo, de una serie, igual alguno de ustedes la conoce, llamada La Biblia Visual. Marciano describe cómo se aproximó al rol de Jesús. Como buen actor, supo que tenía que entrar en la mente y en el corazón de su personaje. Tenía que llegar a ser la persona que representaba. ¿Cómo buscó Marciano entrar en el punto de vista de Jesús, el Hijo de Dios? Esto es lo que dijo. Mi director, Al Ruccio, citaba el dicho: el viaje de la cabeza al corazón es un viaje de 1000 kilómetros. De alguna manera, yo sabía que tenía que hacer ese viaje antes de que las cámaras partieran. Ese era el enfoque de mi oración, que por primera vez en mi vida decía: Señor, muéstrame cómo se ve todo por tus ojos. Así Marciano pidió la gracia de ver y sentir lo que Jesús había visto y sentido. Según contó, esa gracia le fue dada en un instante. Entró en el corazón divino y humano de Jesús y sintió toda su emoción humana e intensidad divina. Así explicó su experiencia.
Estaba rodeado por la muchedumbre que no prestaba atención. Yo caminaba y lloraba mirando a la multitud de caras. Señor, muéstrame cómo se ve todo desde tus ojos. Aquí se pone difícil porque me faltan palabras para describir lo que me sucedió. Fue tan rápido, una fracción de segundo, y estoy convencido que la razón de por qué fue tan rápido es que el Señor me protegió. Y lo que vi en ese instante no fue con mis ojos, fue algo en mi corazón. Lo único que puedo decir es que vi un mar de gente viviendo sus vidas en desacuerdo con su plan, viviendo aparte de su amor, de su cariño, de su bondad, de su abrazo, de sus planes, de sus propósitos y de sus esperanzas para ellos. Fue algo terrible. No tengo palabras para describirles lo terrible que fue. Recuerdo cuando sucedió. Fue como si me hubieran quitado el aliento. No podía respirar y mi corazón simplemente se me partió a un nivel que no me imaginaba que existiera. Y comencé a temblar y a llorar. Y dice Marchano: por primera vez en mi vida comprendí qué significa compasión cuando viene de Jesús. Entendí que no es solo sentir pena por alguien, es un dolor del corazón tan intenso y profundo como si tu interior fuera rasgado. Es un grito del corazón que clama en la mayoría agonía por el dolor innecesario, sin sentido de la gente, que solo tendría que volverse a él. Lo que sentí entonces fue increíblemente trágico. Y no se puede dudar que lo que gusté fue solo una gota de los océanos del universo comparado con lo que Jesús realmente siente en su corazón. Marchano alcanzó su objetivo de esta manera, rezando. Yo le invito a que pidáis conmigo a Jesús en esta mañana: Señor, muéstrame cómo se ve todo desde tus ojos. Nuestro punto de partida va a ser el corazón sacerdotal de Jesucristo. Nuestro punto de llegada será el corazón de cada uno de nosotros, creyentes y adoradores nocturnos. En primer lugar, el concepto de misericordia, compasión. Me sirvo de un texto del Papa Francisco, concretamente el texto con el que comienza la bula en la que proclamaba el año de la misericordia. Decía el Papa: es propio de Dios tener misericordia, y se dice que en esto se manifiesta en grado sumo su omnipotencia. Las palabras de Santo Tomás de Aquino muestran cuánto la misericordia divina no sea en absoluto signo de debilidad, sino más bien la cualidad de la omnipotencia de Dios. El Papa, versando a Santo Tomás, hace esta aclaración importante: la misericordia no es signo de debilidad, sino la manifestación de la omnipotencia de Dios. Para llegar a comprender el calado de esta afirmación, parece obligado dibujar al menos los trazos más significativos de la doctrina del doctor angélico sobre la misericordia. Me fijaré en primer lugar en la misericordia como pasión en el corazón del hombre, para remontarnos a la misericordia en Dios como atributo divino, concluyendo en una primera parte con el modo en el que Dios ejerce su misericordia en el corazón de Jesucristo. Santo Tomás utiliza el término de misericordia para referirse a muchas acepciones. Una de ellas es la misericordia como forma de tristeza. Desde esta acepción define la misericordia de esta manera: misericordia es corazón compasivo por la miseria de otro, que se estima como otro y uno siente la tristeza del amigo. ¿Cuál es la causa por la que el amigo siente tristeza por la tristeza del amigo? La causa es el amor de amistad. Eso lo entienden los amigos. Dice Santo Tomás que el amor es fuerza unitiva. El amor hace que entre los amigos se unan. Por eso, entre los amigos
se da una unión afectiva, fruto de este amor. Esta unión afectiva entre los amigos conlleva una connaturalidad de semejanza, y esta lleva a una complacencia mutua en el bien. El amigo se alegra por la alegría de su amigo, pero también el amigo se entristece por la tristeza del amigo, siendo por lo tanto esta amistad la que lleva a la compasión entre los amigos. Es un dolor sentido, juzgado y querido en la voluntad, que me lleva a querer aliviar y erradicar el mal que padece el amigo. No solo me lleva a sufrir la tristeza del amigo, sino que me lleva a querer quitar la causa de la tristeza del amigo. La conmiseración se da por algún mal que hay en el amigo, y no es el mal de culpa, sino el mal de pena, porque el mal de culpa rompe la amistad en el orden natural. Este es el objeto de la justicia. El mal de culpa merece la justicia, merece un castigo, aunque el reconocimiento de ese mal de culpa por la pena que conlleva sí que lleva a la conmiseración. Es decir, que yo no puedo conmiserarme, no puedo tener misericordia respecto a un mal de culpa, respecto a un pecado. Yo puedo tener misericordia respecto a la consecuencia del pecado en una persona, porque yo no puedo erradicar el pecado de una persona. Nosotros, por la amistad, podemos aligerar la pena del amigo, haciendo sentir en el otro la pena del amigo, y eso puede ser la causa del gozo. ¿Cómo es en Dios este compadecerse por el amigo? Santo Tomás objeta que en Dios no se dan pasiones sensibles, mucho menos la tristeza. En cambio está lo que dice el Salmo 110, Dios es compasivo y misericordioso. La misericordia en Dios, por lo tanto, no es el sentir tristeza sensible por el mal del hombre, sino que en Dios aparece la misericordia como voluntad de erradicar la miseria del hombre. No es con naturalidad del afecto sensible, sino que es el conocimiento de la miseria del hombre desde la connaturalidad de su divina bondad. Es por esta bondad de Dios que Dios quiere comunicar su bondad al hombre, porque le quiere hacer capaz de contemplar el sumo bien. En consecuencia, lo que hace Dios en su relación con nosotros es querernos asimilar, asociar a su bondad divina. Nos quiere hacer participar de su misma vida, la vida divina. Lo que pasa es que Dios también conoce el mal del hombre, y el amor mueve a conocer el bien del amigo. Dios conoce el bien del hombre, pero también conoce sus males. Dios conoce en el hombre el mal de pena. Dios conoce nuestros sufrimientos, los conoce muy bien. Pero Dios conoce sobre todo el mal de culpa, porque es el que le aleja al hombre de él como amigo suyo. Porque el pecado es el mal de la criatura racional, dice Santo Tomás, y es además un obstáculo para la unión con Dios. El mal de culpa exige un castigo. Eso es lo que exige el mal de culpa. Y Dios, porque nos ama, quiere llevar en sí mismo este castigo. Es una culpa que Dios quiere borrar, porque es fiel al amor primero con el que nos creó. El amor, decíamos antes, desea el bien del amigo. Este amor precede a la misma justicia en la creación del hombre. Y Dios, por lo tanto, quiere borrar la culpa del hombre sin contradecir su justicia. Ese misterio tremendo que eso nos plantea cómo Dios puede borrar el pecado del hombre sin contradecir su justicia. Si la justicia que merece
el mal de culpa es el castigo, es de justicia. Nos cuesta hoy en día pensar mucho en esto. Parece como que, nos es debida la salvación. Lo que nos es debido por justicia es el castigo. Es el infierno, a todos. Desde yo el primero hasta el último de ustedes. Todos merecemos el castigo por nuestro pecado. En ese pecado original estábamos cada uno de nosotros y además por nuestros pecados personales, ¿no? Santo Tomás nos va a dar la razón por qué no contradice la justicia. Dice, en la justificación del pecador aparece la justicia, pues quita la culpa del pecador, el mismo amor que infunde misericordiosamente. En Dios, por lo tanto, vemos como la misericordia y la justicia se encuentran. Esa expresión tan bella y tan profunda del Papa Juan Pablo II en la que dice: la misericordia divina es la plenitud de la justicia. Por lo tanto, en esta voluntad de erradicar la culpa del hombre se manifiesta la omnipotencia de Dios, que no se detiene ante nuestro pecado. Pero para poder comprender cómo se ha realizado tenemos que ir al misterio de la encarnación. Por eso hay que hablar de Jesucristo, del corazón de Jesucristo, y concretamente cuando hablamos del corazón que nos salva es el corazón sacerdotal de Jesucristo. Vemos, por lo tanto, que el hombre, para salir del mal de culpa, que es del pecado, necesita a Dios. Ningún amigo te puede quitar el pecado. Solo Dios puede quitarnos el pecado. Pero por otro lado, necesita al hombre, porque la misericordia exige la amistad. Y la amistad solamente se puede dar entre iguales. Una pregunta que se le hace a Santo Tomás: ¿cómo es posible que Dios pueda ser amigo del hombre cuando entre Dios y el hombre hay una desemejanza? Y Santo Tomás responde: para que Dios pueda hacer al hombre amigo y llamarle amigo, Dios se ha hecho hombre. Por lo tanto, vemos cómo la misericordia exige que Dios se haga hombre. Todo nos llega a conducir la necesidad de la encarnación para que el hombre pueda salir del pecado. La encarnación fue el medio más conveniente para devolver la amistad al hombre a la amistad con Dios. Porque, dice Santo Tomás, fue conveniente les fuera semejante, no sólo por comunicarles la participación de la naturaleza divina, que es dádiva de su gracia, sino también por haber asumido su naturaleza. Dado que la encarnación del Verbo pretendía redimir al hombre del pecado, nada más conveniente que asumiera un corazón en el que compadecerse de la miseria humana, experimentando en ese corazón, en sus propios afectos, la pena del pecador, la tristeza causada por el pecado. Dios va a asumir, al hacerse hombre en ese corazón humano, todo este misterio tremendo de la compasión. Por un lado, la tristeza por el mal de pena, y por otro lado, va a ejercitar su misericordia como plenitud de la justicia, destruyendo con su amor el pecado. Misericordia, dice Santo Tomás, quiere decir algo así como corazón mísero por las miserias ajenas. Y esto de dos maneras. De una, por la sola aprehensión, y así es como Dios, sin pasión, aprende nuestra miseria, que Él sabe de qué estamos hechos, como se dice en el Salmo 102. De otra manera, también por experiencia. No solamente para tener compasión uno tiene que ver la miseria y querer acercarse a ella, sino que tiene que tener experiencia de esa miseria. Cristo, en la pasión, experimentó nuestra miseria. De esta manera se dice que Él era misericordioso por la aprehensión de nuestra miseria. La hizo suya, pero no solamente la hace suya porque le llega al corazón, sino que por experiencia propia la ha llevado en su corazón. Por consiguiente, al contemplar el corazón misericordioso del Señor, el hombre puede sentir alivio de su tristeza de tres maneras. En primer lugar,
aligerando el peso de su pena al compartirla. En segundo lugar, experimentando el amor de quien se ha compadecido de su miseria. Y en tercer lugar, abriendo su alma a la esperanza al confiar en quien vive en el gozo de la felicidad divina. Esta confianza puede nacer en el corazón del hombre pecador al reconocer en su mesa a quien también amó con corazón de hombre. Dice Santo Tomás, Cristo vino para que por medio de él tengamos acceso a Dios, como se lee en Romanos 5, y de este modo, conversando familiarmente con los hombres, fue conveniente que inspirase a los hombres confianza para que se acercasen a él, de donde en Mateo 9 se dice, sucedió que mientras estaba él en la mesa en su casa, muchos publicanos y pecadores vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Las palabras del Maestro son, es la misericordia lo que yo deseo y no el sacrificio, y estas palabras se van a presentar como un desafío provocador. Cristo, desde esta actitud, parece alejarse de la perspectiva del Antiguo Testamento, en la que lo específico del sacerdocio es estar junto a Dios. En Cristo, el sacerdocio se va a revestir de toda su novedad. Su naturaleza divina le hace estar de parte de Dios. Su naturaleza humana le hace estar cerca de los hombres. Ahora, el sacrificio se realiza en el Nuevo Testamento en la misericordia. La misericordia de Cristo va más allá de la miseria humana y es necesario verla en relación con la situación del hombre con Dios. Esta situación, fruto de la desobediencia del primer hombre, solo puede ser reparada y restaurada con un acto de obediencia que a la vez sea divino y humano. Este acto exige de Cristo el sacrificio de sí mismo en favor de sus hermanos los hombres. La prueba a través de la cual Cristo va a realizar la misericordia se realiza presentándose con toda la angustia humana en una actitud de súplica y ofrenda y se consuma por la acción del Espíritu Santo en su pasión. Es así como Cristo aprendió sufriendo a obedecer y, como nos dice la carta a los Hebreos, se ha vuelto perfecto para convertirse en un corazón plenamente sacerdotal, es decir, un corazón que verdaderamente es mediador entre Dios y el hombre. Ha tenido necesidad de esa transformación sacrificial. El sacrificio es verdaderamente el lugar donde se realiza esa unión entre Dios y el hombre. La misericordia del corazón de Jesucristo no solo alivia la pena del hombre, sino que la destruye. Aquí está la misericordia, la elimina, al cargar sobre sus hombros la culpa cometida contra Dios y satisfacerla plenamente muriendo en la cruz como un pecador. De este modo, podemos decir que el corazón sacerdotal de Cristo no solo experimentó la tristeza del pecador, sino que traspasado por una lanza, dejó de latir para satisfacer su culpa. Y una vez resucitado, volvió a latir, para que, liberado el hombre de la miseria del pecado, pudiera retornar a la amistad con Dios, que es el reino de los cielos. La amistad con Dios es el corazón abierto de Cristo glorioso. La configuración de todo cristiano con Cristo en virtud del sacerdocio bautismal significa que nuestra persona misma es asumida para el oficio de mediadores, de sacerdotes y de víctimas. El sacerdocio le pertenece a Cristo en virtud de su filiación divina. Nosotros lo recibimos como don. No nos hacemos cristianos por nosotros mismos. Nuestro sacerdocio bautismal es un don. Decía el Papa Benedicto XVI, solo Dios puede atraerme, autorizarme, puede introducirme en la participación del misterio de Cristo. Primer elemento. Nosotros participamos del sacerdocio de Jesucristo en virtud de un don que recibimos. Es sin duda alguna una llamada, una misión, pero ante todo es un don. Hemos quedado configurados con el corazón sacerdotal de Cristo,
en virtud de nuestro bautismo. Es propio del corazón sacerdotal ser hombre, para poder interceder, para poder compadecerse, es necesario estar al lado del que sufre. Y por eso es necesario en el nuevo sacerdocio la humanidad. Por lo tanto, el sacerdocio en nuestra vida se realiza a través de nuestra humanidad concreta. Pienso especialmente en vosotros, adoradores. Estar tan cerca de Jesús Eucaristía nos tiene que llevar a hacer nuestra esta palabra que se dirige a Cristo en la carta a los Hebreos, que pueda sentir compasión hacia los ignorantes y extraviados por estar también envuelto en flaqueza. Este misterio de compasión, ¿cómo lo vive el cristiano y vosotros adoradores? De una manera muy particular en la relación con el misterio de la Eucaristía. Cristo adorado y celebrado. En la oración de la noche, que realizáis mes tras mes, con tantos hermanos y hermanas, y particularmente la celebración que es propia de la adoración nocturna de la liturgia de las horas, ejercéis el ministerio de compasión, sintonizando con el corazón de Cristo, que late en el sufrimiento de cada hombre en particular, y de la Iglesia y de la sociedad como comunidad. Decía el Papa Juan Pablo II, el valor de la liturgia de las horas es enorme, nos hace sensibles. Nuestra oración viene a ser una escuela de amor, por el cual amamos al mundo con el corazón de Cristo. La oración de la liturgia de las horas, la adoración nocturna por la noche, es sintonizar con los sentimientos del corazón de Cristo en la noche. Es sintonizar con la alabanza del corazón de Cristo. Es sintonizar con el dolor del corazón de Cristo. El sacrificio de nuestra vida ofrecida, nuestro sufrimiento. Y pienso en cada uno de vosotros, en las noches pasadas ante el Señor. Yo me imagino que os seguirá pasando a vosotros. A mí siempre que iba a la adoración era la noche que no me apetecía ir a la adoración, ¿no? Era la noche que me costaba ir a la adoración, ¿no? Es un sacrificio. Es un sacrificio, ¿no? Y ese sacrificio de la noche, ¿no? Es verdaderamente, tiene un valor sacerdotal, ¿no? Sacerdotal. Así nos unimos al Señor, ¿no? La carta a los Hebreos nos dice que Cristo ofreció gritos y lágrimas. El sufrimiento de Cristo no es algo que se añade a su misión, sino que es el modo como Él actúa como sacerdote, compasivo y misericordioso, capaz de compadecerse de las miserias de este mundo. El ejercicio de vuestra vocación de adoradores y de cristianos se desenvuelve en unas circunstancias concretas. El laico hoy se enfrenta a un mundo en el que nuestros contemporáneos, hombres y mujeres, como consecuencia del olvido de Dios, padecen graves enfermedades. Nuestro mundo está gravemente enfermo. Y esas enfermedades se encuentran ya en un nivel profundamente psíquico y sensible. La vida afectiva del hombre de hoy está totalmente trastocada. Lo padecemos en nuestras vidas, en nuestras familias, vuestros hijos, nietos, compañeros de trabajo. Son las consecuencias de nuestro mundo. Este mundo está roto. Se ha roto nuestro mundo. Lo que estamos viendo por la calle, ¿no? Cuando nos acercamos a la gente, esa crispación, esas tantas situaciones que hoy en día se repiten, ¿no? de problemas psíquicos, de depresión, de falta de esperanza. Es un mundo sin Dios. Y nosotros estamos llamados a acercar a Dios a ese mundo, como cristianos. Y yo me hago una pregunta. ¿Cómo desempeñar nuestra vocación, vuestra vocación de cristianos laicos en el mundo? Se hace evidente que el misericordioso necesita además otras virtudes para poder ser realmente misericordioso. Necesitamos una personalidad sana, que desea verdaderamente sanar a nuestros hermanos. Pero el hombre sano, que es el santo, ese es el sano.
el sano es el santo. Las ejercita todas, las tiene todas. Pero por lo que se refiere a la virtud de la misericordia, hay que señalar que para el ejercicio de esta, tal como ya advierte Santo Tomás, no se puede ser débil. Para el ejercicio de la misericordia es necesaria la virtud cardinal de la fortaleza. Solo el fuerte puede ser misericordioso y compasivo, porque fuerte es quien permanece en el bien de forma constante y firme. Cuidado, que no quiere decir de forma rígida y terca. A veces parece que el misericordioso es el que es rígido, el que es terco. No, el misericordioso es el que guarda el bien, resiste ante las asechanzas del mal. ¿Por qué el fuerte no es terco, no es rígido? Porque el fuerte es paciente. Y el que ejercita de tal modo la virtud de la paciencia, que no sucumbe ante las tristezas que ocasionan las dificultades, es bondadoso. El camino de la consecución del bien está repleto de obstáculos y de inconvenientes, como tenemos experiencia. Tantos, y en nuestro mundo tantos, que a veces nos desanimamos y nos entristecemos. ¿En qué consiste la paciencia? Consiste en no dejarse desanimar ante las dificultades, pero que esta tristeza no nos arrastre para permanecer fuertemente asidos al bien, sin dejar que esa tristeza nos aparte de ese camino. Estoy hablando a personas ya con harta experiencia, hay algún joven por aquí, ¿eh? Pero lo cierto es que vivimos en una sociedad muy adolescente y podemos caer, entre comillas, en los defectos de nuestros jóvenes. Estos dos defectos, ¿no? No tener prudencia, es decir, no saber distinguir entre los medios y los fines. A veces ponemos los medios como fines y los fines como medios. Y esto es lo que muchas veces nos lleva a entrar en una tristeza que nos arrastra. En segundo lugar, no recorremos a la experiencia. Entramos ya en ese mundo de la inmediatez en la que vive la juventud, el mundo de los medios de comunicación. Queremos solucionar las cosas inmediatamente. El anciano es un hombre que espera porque tiene experiencia. Tiene experiencia. Y esa experiencia le lleva al anciano a la paciencia. Por esta razón, son necesarios para los jóvenes, pero para todos, los maestros, los modelos de vida virtuosa. Y por otra, es necesaria una disposición a la docilidad. Hoy más que nunca necesitamos maestros, maestros de vida espiritual, maestros de santidad. ¿Y dónde están, Padre? 2000 años de historia. 2000 años de historia. Ustedes los tienen a centenares entre los adoradores nocturnos, muertos y vivos. La adoración nocturna está llena de maestros, hombres de fe, hombres arraigados en la fe, y tenemos que aprender de los maestros. Y en segundo lugar, qué importante es la docilidad, el dejarnos acompañar para poder ser fuertes, ser pacientes y luego poder ejercitar la misericordia. Tenemos que ser dóciles, como niños. Cuando uno se encuentra a una persona mayor que escucha a una persona joven con atención, le impresiona. Porque dice, ¿y qué le voy a explicar yo a esta persona que sabe mucho más que yo? Eso es propio del humilde. Eso es propio de una persona que es paciente. Eso es lo propio de una persona que tiene experiencia y se va haciendo fuerte. Por lo tanto, el ejercicio de la misericordia exige, por tanto, aprendizaje y docilidad. ¿Cuál es la escuela de este aprendizaje que nos hace fuertes? El corazón de Jesucristo, el corazón eucarístico de Jesús. Ustedes, vosotros estando junto a Jesús Eucaristía, aprendéis verdaderamente del Maestro. Jesús el Maestro.
Él nos enseña. Aprendemos verdaderamente y escuchamos del Maestro. Qué hermoso es cuando uno sube a la adoración nocturna a querer aprender del Señor. ¿Qué me quieres contar en esta noche, Señor? ¿Qué me vienes a decir? Mostrarles a nuestros adoradores y adoradoras que esta es la maravilla de cada noche. El Señor hace nuevas todas las cosas, como tenemos experiencia a lo largo de toda nuestra vida. Esto lo aprendemos especialmente tratando con el corazón eucarístico de Jesús. Lo aprendemos también recibiendo el perdón sacramental. Yo podría contar cuántos momentos de la adoración nocturna han sido momentos de mucha gracia para mí, como niño y adolescente, la adoración nocturna cuando me he ido a confesar. En la adoración nos confesábamos los jóvenes. Era el día que sabías que había sacerdote. Y era el momento de tu confesión. Ahí es donde aprendemos. En la confesión verdaderamente nos hacemos fuertes. Porque ahí es donde nosotros nos mostramos necesitados del Señor. Donde tenemos que aprender el camino del perdón, de la misericordia, de llevar nuestras faltas con humildad, con pobreza de espíritu. También aprendemos esa fortaleza siendo dóciles a la Iglesia. No podemos vivir en la Iglesia sin docilidad al Espíritu Santo, que nos habla a través del Papa y los pastores de la Iglesia. Cuidado, que los medios de comunicación nos están haciendo mucho daño para poder escuchar la palabra de nuestros pastores. En cuanto pastores, el Papa y nuestros pastores en cuanto pastores. Y la Iglesia es madre y maestra. Y aprendemos a través del magisterio de la Iglesia de ayer, de hoy y de siempre. Y por último, para poder ser fuertes y poder ser misericordiosos, necesitamos aprender de las personas que tenemos cerca en nuestra vida. Vayamos a nuestras familias. Un adorador debe ser alguien que está siempre con los oídos del corazón atentos a lo que tiene que aprender de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de sus nietos. Siempre en esa actitud del niño que quiere aprender. Ahí es donde aprendemos la virtud de la humildad. El Papa Francisco, en una ocasión que se encontraba con religiosas, les decía: hermanas, la fidelidad es la debilidad bien acompañada. En la Iglesia encontramos esa compañía. Todos formamos parte de un pueblo que está herido por el pecado, cada uno de nosotros. Pero ese pueblo es un pueblo santo, porque la Iglesia es santa de Dios. Y ahí es donde verdaderamente nosotros somos fuertes. El dejarnos acompañar por la Iglesia. Como adoradores, vosotros como adoración nocturna, el siempre estar en una actitud de dejaros acompañar por la Iglesia. Concluyo contando una anécdota. Algunos sabéis que tengo una hermana tetrapléjica, otros muchos no lo sabéis, se llama Memé. Cuando tenía 15 años le invitaron a un programa de televisión en Cataluña. En Cataluña también salen cosas buenas en la televisión, en el que se presentaba el tema de la eutanasia. Estaba entonces en boca de todos el caso de Ramón Sampedro, se acordarán. En aquel programa el entrevistador le hizo algunas preguntas a Memé, algunas preguntas directas. Ella las respondía con sencillez. En un momento le preguntó a bocajarro si ella no se sentía una carga para los que la tenían que cuidar. Tiene una tetraplegia de un 99% de su cuerpo. Solamente mueve la cabeza, pero gracias a Dios está perfecta desde el punto de vista de su entendimiento, pero no puede mover 2 deditos y con 2 deditos maneja un ordenador, pero nada más, no puede ni abrir las manos ni mover los brazos. Bien, le pregunta si en esa situación no se sentía una carga. Ella dijo que no, que lo contrario, que ella veía cómo su enfermedad hacía que los demás le ayudaran y esto les hacía buenos a los demás, con lo que ella veía su enfermedad como un bien
para los que le querían y los que le acompañaban. Qué hermosa y profunda la enseñanza de Memé. Nuestras debilidades se convierten en una oportunidad de hacer bien y para formar nuestro corazón compasivo desde la experiencia de sabernos compadecidos. Dejarse hacer misericordia, además de hacernos bien a nosotros, hace bien a los demás. En el corazón de Jesucristo encontramos la fuente y la verdad de esta realidad antropológica que os acabo de mostrar con esta anécdota. Dice así San Juan Pablo II en la encíclica Dives in Misericordia. Los acontecimientos del Viernes Santo, y aún antes la oración en Getsemaní, introducen en todo el curso de la revelación del amor y de la misericordia en la misión mesiánica de Cristo un cambio fundamental. El que pasó haciendo el bien y sanando, curando toda clase de dolencias y enfermedades, él mismo parece merecer ahora la más grande misericordia y apelarse a la misericordia cuando es arrestado, ultrajado, condenado, flagelado y coronado de espinas, cuando es clavado en la cruz y expira entre los terribles tormentos. Es entonces cuando merece de modo particular, Cristo merece la misericordia de los hombres, a quienes ha hecho el bien y no la recibe. Incluso aquellos que están más cercanos a Él no saben protegerlo y arrancarlo de las manos de los opresores. En esta etapa final de la función mesiánica se cumplen en Cristo las palabras pronunciadas por el profeta acerca del siervo Yahvé: por sus llagas hemos sido curados. El lema del centenario. Viendo a Cristo como se deja hacer misericordia, nos curamos, queridos hermanos. Vosotros, cada noche, hacéis misericordia al Señor con vuestra presencia. Y viendo a Jesús como se deja querer por vosotros, aprendéis vosotros a dejaros querer por Jesús y por los demás, y así os hacéis misericordiosos. En nuestro mundo encontramos hombres y mujeres misericordiosos a los pies de un sagrario, a los pies de una cruz, a los pies de un enfermo que está padeciendo. Ahí es donde aprendemos la escuela de la misericordia. Le pido al Señor por cada uno de vosotros. Le pido al Señor que se lo pidáis para mí. Un corazón como el suyo, capaz de la compasión que necesita el hombre de nuestro tiempo. Muchas gracias.